A las 5:30 de Antonio Benítez Gallardo no se va a poder, sobre la historia de los ferrocarriles, no se va a poder producir porque Antonio ha disculpado su asistencia, así que tendremos unos minutos más para el café. Comenzamos ahora con la comunicación de Leopoldo Moreno Barranco sobre la esclavitud en Jimena de la Frontera durante la Edad Moderna. Buenas tardes. Dos, creo yo, son los documentos más interesantes para el estudio de la esclavitud, sobre todo a nivel local, como son los libros parroquiales y, por otro lado, los protocolos notariales. Por desgracia, en el caso de Jimena, no contamos con los libros parroquiales, pero sí, por lo menos en buena medida, con los protocolos notariales que están en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Mi trabajo se ha basado en su mayor parte en los protocolos notariales, pero también he buscado y encontrado datos sobre la esclavitud, sobre esclavos en Jimena en otros archivos. Bueno, en cuanto a la bibliografía que he utilizado, tengo que decir que la verdad es que sobre este tema de la esclavitud en Jimena no se ha escrito nada, o yo no lo conozco. De todas formas, quiero mencionarles un libro que me ha parecido muy interesante, que es el catálogo de la sección Gibraltar del Archivo Histórico Diocesano de Cádiz, que hiciera el padre Antón Soler, que fuera canónigo archivero de la catedral, y que me ha parecido una maravilla, un libro interesantísimo por la cantidad de información, y no de Jimena, que alguna vez la menciona, la cantidad de información que ofrece sobre la población de Gibraltar en la época moderna y también en parte incluso del campo de Gibraltar. Dentro de esa población, este libro menciona al menos, nada más y nada menos que a unos 70 esclavos en Gibraltar. Y a pesar de ser en teoría un simple, entre comillas, catálogo, pues proporciona datos, la verdad, que muy interesantes para el estudio de la esclavitud en el campo de Gibraltar. Bien, en Jimena, como en Gibraltar precisamente, aproximadamente un 30% de los esclavos son esclavos negros de origen subsahariano, y en cuanto al 70% restante, pues la verdad es que en su mayoría son musulmanes, ya sean berberiscos, turcos. Lo que pasa es que a veces aparecen mencionados con una nomenclatura un poco imprecisa, ¿no? Como una variada paleta de colores, incluso diría yo, porque aparecen mencionados como esclavos, calificados como esclavos de color membrillo cocho, que estos creo que hay acuerdo general en que son norteamericanos, pero otros más imprecisos, pues simplemente dice que son mestizos, morenos. Hay un par de casos de esclavos blancos e incluso dos esclavas mencionadas, esclavas moriscas. Bueno, el largo enfrentamiento entre cristianos y musulmanes a ambos lados del Mediterráneo ocasionó la llegada también a ambos lados del Mediterráneo de gran cantidad de esclavos. Un buen ejemplo de ello es este documento del año 1617 del archivo de la Fundación Casa Medina Sidonia, está en San Lucas, en el que es una cédula de su majestad, en el que el rey felicita al corregidor de Gibraltar por la captura de un navío turco que había encallado a 2 leguas frente a Algeciras.
además del barco, se hizo también una presa, un botín humano de 103 turcos, que inmediatamente, claro, pasaron al triste destino de la esclavitud. Claro que yo me imagino que cuando esos turcos vinieron a la bahía de Gibraltar no venían precisamente para tomar el sol en el Rinconcillo o en Getafe. Bueno, antes de pasar de este documento, quiero mencionar a un jimenando, que era el administrador de las rentas ducales en Jimena, administrador y tesorero, porque Jimena, como saben ustedes, era pillo del duque de Medina Sidonia, y en varias ocasiones en los libros de cuentas del archivo ducal vemos a este administrador, pues por ejemplo, comprando cinco de estos esclavos. Vino a Gibraltar por orden del duque y compró. El duque le hizo la petición de que los quería fuertes y sanos, ¿no? El administrador anterior a este de 1617, allá por 1576, compró en Jimena 2 esclavas moriscas. En este caso iban destinadas a la cámara de la alquesa. El precio de aquellas esclavas moriscas fue de 200 ducados, 100 para cada una, claro. Incluso me acuerdo excepcionalmente, por mi memoria muy mala, los nombres de aquellas esclavas moriscas que se llamaban María Pérez y María Hernández. En 1620 también vemos a otro, el siguiente administrador del duque, que se llamaba Martín Ortiz Lobatón en aquel momento, que por orden del duque fue a Ceuta para redimir esclavos por un valor de 1000 ducados. Los pleitos de la Real Chancillería de Granada también me han proporcionado información sobre algunos esclavos en Jimena. En todos esos pleitos incluso vemos a los esclavos testificando como cualquier persona libre. Uno de esos casos es este de 1577, en el que el esclavo se llamaba, o le pusieron por nombre, Agustín. Él da su testimonio en este pleito desde la cárcel, porque había sido detenido por alzar, por levantar, por orden de su dueño, la presa, la presa de uno de los molinos del río Guadiaro, el molino del Corchadillo, en fin, un pleito por cuestión de falta de agua, porque era una época de estiaje, y el molino que estaba más arriba le quitaba el agua al que estaba al siguiente, ¿no? El caso es que vemos a Agustín testificando. Por cierto, en una de sus nominaciones aparece como Agustín Delgado. Delgado es el apellido del dueño que tenía en aquellos momentos. Es además, un documento, creo yo, muy interesante para el estudio de los molinos del río Guadiaro, y creo yo también para el estudio de los molinos hidráulicos en general. Pero como ese no es el tema, paso a la siguiente. Bien, los documentos que ofrecen una información mayor y más detallada sobre los esclavos son sin duda las cartas, los contratos de compraventa de esclavos, como este del año 1632, que he escogido, pues, aparte de porque es un modelo perfecto de carta de compraventa de esclavos, por el hecho curioso de que son 3
las mujeres protagonistas del documento. Por un lado está la vendedora, Catalina Sánchez, por otro lado la compradora, Lucía de Gámez, y también era mujer, la esclava, que se llamaba María, que era de nación berberisca, blanca, de unos 21 o 22 años de edad. María fue vendida por 220 ducados, que era un precio bastante alto para un esclavo en aquellos tiempos. No sé ustedes, pero a mí me resulta chocante, claro, desde el punto de vista de nuestra perspectiva actual, el hecho de que fueran en definitiva dos mujeres las que esclavizan a otra mujer, aunque en aquellos tiempos eso no creaba problemas de conciencia, por lo visto. También es interesante el documento por el hecho de que, como dice ahí, la esclava no fue asegurada de cosa ninguna, porque es raro, lo más habitual es que los esclavos fueran asegurados en los contratos, asegurados de que no tenían ninguna enfermedad, defecto, vicio oculto, de que no eran borrachos, ladrones o huidores. Bien, otros, bueno, yo diría que los documentos que con más frecuencia mencionan, una frecuencia siempre relativa, claro, mencionan esclavos son los testamentos. Los testamentos no ofrecen una información tan detallada, tan amplia de los esclavos como los contratos de compra-venta, pero sin embargo, desde mi punto de vista, tienen un interés especial, un interés, diría yo, humano o sentimental, porque es frecuente, como en este caso, este testamento de María Pericón del año 1644, es frecuente que los señores esclavos expresen en su testamento el cariño, el amor que sienten por sus esclavos. De hecho, con frecuencia los liberan, como en este caso, o les hacen regalos, pero es una dualidad de sentimientos lo que parecen tener los señores, porque también utilizan, refiriéndose a sus esclavos, unas expresiones léxicas que más bien parecen propias de un animal, ¿no? Por ejemplo, en este testamento de María Pericón, que por cierto también ha sido coincidencia, está protagonizado por tres mujeres, la dueña, que se llamaba María Pericón, que tenía dos esclavas, que se llamaban Bolonia y Antonia, pues les prometió liberarla, pero claro, tenía que esperar a la muerte de doña María y además a la muerte de su marido. Y si avanzamos un poco en la lectura del texto, vemos que el léxico que utiliza, como digo, es más propio dedicado a un buey de arada que a una persona, ¿no? Dice, por ejemplo, que si mientras el dicho mi marido viviere, las susodichas se hicieren preñadas y parieren, es visto que lo que naciere sea cautivo, como lo son las susodichas hasta el fin y muerte del dicho mi marido, y las crías del susodicho las pueda vender o hacer de ellas a su voluntad. Es un léxico que podía utilizarse perfectamente con los animales, también, a pesar del cariño que dice que tiene. Bien, ¿en qué se ocupaban los esclavos en Jimena? Pues lo que me ha extrañado un poco, aunque lo comprendo leyendo la bibliografía que he consultado, también pasa en otras localidades, en otros casos, yo no veo en Jimena, los documentos que he leído hasta ahora, investigado hasta ahora, a los esclavos trabajando en extenuantes faenas agrícolas de sol a sol, como les pasaba a los jornaleros, claro. Ahora piensa uno que por otra parte a los dueños no les interesaba porque eran muy caros, ¿no? Y no les interesaba matarlos trabajando como si fueran jornaleros, ¿no? Por supuesto que los esclavos de Jimena tenían que trabajar lo que les ordenara el Señor. Las mujeres se ocupaban en el servicio doméstico,
con frecuencia al servicio de eclesiásticos. Hay que tener en cuenta que las mujeres tenían un doble trabajo, entre comillas, porque por su capacidad de procreación eran especialmente útiles para sus señores, porque podían, entre comillas, producir nuevos esclavos al señor, claro. Vemos a los hombres trabajando en actividades diversas como las que les menciono ahí, por ejemplo, transportando el cereal para la molienda, los molinos, guardando el ganado del señor, cortando, transportando leña, limpiando el cao y la presa, alzando la presa de un molino, vendiendo aceite en una tienda de su dueño. Por cierto, en este caso se trataba de 2 esclavos que además pertenecían al corregidor, precisamente eran 2 esclavos negros que vendían aceite en una tienda mugrienta, ¿no? Se ve que el corregidor, aparte del salario que tenía, le pagaba el duque, siempre procuraba buscarse unos extras durante el desempeño de su cargo en el pueblo. Bueno, otros datos de los esclavos en Jimena, aunque no aparezca ahí, pues aproximadamente un tercio de los dueños de esclavos eran mujeres, el 43% de los esclavos eran también mujeres, eran esclavas. Y un dato también muy interesante es que el precio medio de un esclavo era de 145 ducados. Para que se hagan ustedes una idea, 145 ducados era también el precio medio de una casa en la Jimena de mediados del siglo XVII. Es decir, que eran caros y solo los pudientes podían tener esclavos. Aunque tengo que decir también que en el caso de Jimena parece ser que no los había tan pudientes, porque lo más que tienen son 3 esclavos. Tienen entre 1 y 3 esclavos, más de 3 no han encontrado todavía ningún caso. Bien. Durante el siglo XVIII, la documentación parece reflejar una notable disminución del número de esclavos en Jimena, pero seguía viéndolo como testimonia este documento procedente del archivo diocesano de Cádiz del año 1717, producido este documento con ocasión de la visita del obispo Armengual de la Mota al pueblo. Bueno, y en este momento en concreto del documento habla de los precios de los enterramientos. En concreto, en este momento, del precio de los enterramientos de los párvulos, de los niños y de los esclavos. Dice que el precio del enterramiento de los esclavos será el mismo de que cualquier persona adulta. Pero en fin, esa no es la cuestión. La cuestión es que se sintió la necesidad de precisar también el precio del enterramiento de los esclavos, con los que evidentemente todavía era una realidad. El último documento que he encontrado por ahora que menciona un esclavo en Jimena es del año 1787. 3 años antes, en 1784, don Manuel Beí, que era el contador real de las fábricas de artillería de Jimena, concedió, a petición de su tía, por cierto, que residía en Cádiz, concedió la libertad a su esclavo negro Baltasar María, pero le puso una curiosa restricción, la de que no podría residir ni en Jimena ni en Cádiz, de donde venía. Bueno, Baltasar María es un ejemplo más, un ejemplo de la dureza de la vida que soportaron estos esclavos negros. Ahí se mencionan las cicatrices que tenían, una cicatriz en la frente y otra en la cara, en el cabello derecho. Esto era frecuente de los esclavos. Y también un buen ejemplo del largo periplo a que fueron obligados muchos de estos esclavos negros, en concreto Baltasar María, que era natural de Etiopía. Fue llevado a Cuba. De allí recorrió de vuelta el Atlántico y llegó a Cádiz. De Cádiz vino a Jimena, donde finalmente fue liberado.
Por cierto, 3 años después, en 1787, don Manuel Bey le quitó, a petición de su tía también, que residía en Cádiz, le quitó la prohibición que tenía de residir en Jimena y Cádiz, y ya Baltasar María, que tenía entonces, en el año 1784, 31 años de edad, fue libre el hombre para residir donde quisiera. Yo siempre me pregunto, cuando leo este texto, ¿qué sería de Baltasar María, un esclavo negro con 31 años? Pero en fin, esa es otra historia de la que yo no tengo datos, por tanto, lo tengo que dejar.